Bendiciones para todos mis amados. Hoy viernes 11 de septiembre del año 2020. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, no dudes. Tenemos que aprender a no dudar del poder de Dios, porque cuando nosotros dudamos del poder de Dios, las bendiciones, los milagros que están a la puerta, entonces los soltamos. Usted tiene que aprender a tener una fe firme, a creer, aunque usted no vea nada, a dejar de que ese espíritu, a no dejar que ese espíritu de duda entre, porque nos perdemos de las bendiciones. Si usted va a la palabra, el libro de Mateo 14, Jesús nos habla sobre la duda, nos habla de un hombre que dudó. ¿Y quién era? Pedro. Pedro dudó del poder de Dios y por supuesto no pudo ver la gloria como el Señor quería que la viera. Vamos a irnos al libro de Mateo 14, 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Vemos aquí un hombre que a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, quería experimentar lo sobrenatural de Dios, porque él le dijo, si eres tú, ¿verdad? Le preguntó, si eres tú, mire, maestro, manda que yo vaya sobre las aguas. O sea, Pedro quería experimentar lo sobrenatural. Hay gente que quiere ver el poder de Dios, pero muchos no están preparados. Es decir, no, Dios mío, ayúdame en esto, pero después dudan, yo no creo que tú no me vayas a ayudar. Señor, yo sé que tú me vas a ayudar y me vas a ayudar a salir de esta ruina. Y cuando Dios viene y empieza a mover gente para ayudarte, para bendecirte, entonces empiezas a dudar del poder de Dios, ¿ok? Entonces Pedro le dice, ordena que yo vaya hasta ti sobre las aguas. Y por supuesto vemos en la palabra que él le dijo, ven, ¿ok? Y desciende Pedro de la barca y dice la palabra que Pedro andaba sobre las aguas. O sea, Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro comenzó a caminar. Tal vez tú estás caminando, mire, en dirección a la bendición que Dios tiene para ti, pero la duda te está haciendo caer. Así pasó con Pedro. Pedro empezó a caminar. Tú empezaste a caminar en la dirección que mi Padre Celestial ha determinado para tu vida. No puedes permitir que la duda te agarre. No puedes permitir que la duda entre. No puedes permitir que el enemigo empiece a hacer su base en tu mente. No. Y la duda va a entrar por muchos. Primeramente entra por nuestros pensamientos, ¿ok? Pero también tenemos que saber que diariamente usted y yo tenemos una lucha diaria. ¿Con quién? Una lucha con nuestra carne, ¿ok? Nuestra carne no quiere creer, nuestra carne duda, nuestra carne es incrédula, nuestra carne quiere ser, como dicen por ahí, como Santo Tomás, ver para creer, ¿verdad? Pero dichosos los que creen sin haber visto, ¿verdad? Tenemos una lucha con el mundo, porque el mundo te va a decir, eso no se puede, eso no es así, eso esto, eso lo otro. Siempre va a buscar la manera de hacer obstáculo para que tú no puedas lograr las cosas. Y una lucha con el diablo, porque el diablo nos quiere paralizar. Entonces usted tiene que sacudirse de ese espíritu de duda. Hoy tenemos que sacudirnos de la duda, porque la duda hace que en medio de las bendiciones la gente la pierda, que cuando ya están a punto de recibir la gloria de Dios, viene el diablo y le arrebata la bendición. Usted tiene que soltar la duda. Entonces Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, ¿ok? Pedro se bajó, él comenzó a caminar, o sea que ya él estaba rumbo a la bendición, pero dice, pero al ver
el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: sálvame, Señor. Cuando él empezó a mirar hacia el lado, por eso es que tú no tienes que mirar hacia el lado, por eso es que tú no tienes que escuchar a nadie, sino a Dios. Por eso es que tú no tienes que estar buscando dirección de hombres, sino de aquel que hizo los cielos, la tierra, los mares y los abismos. ¿Ok? Porque cuando Pedro empezó a notar que las fuerzas del viento eran fuertes, tuvo miedo. ¿Ok? Él comenzó a hundirse y comenzó a gritar y a decir: sálvame. Hay unas versiones que dicen: pero al percatarse de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que se le echaban encima, sintió miedo y comenzó a hundirse. Señor, sálvame. Y gritó horrorizado. ¿Por qué? Porque él se percató que él estaba caminando en lo sobrenatural. Tal vez tú te has percatado: Dios mío, pero me está pasando esto a mí, que entre tanta gente Dios me cogió a mí, que entre tanta gente Dios me está haciendo, mire, me está bendiciendo. Y entonces estás dudando del poder de Dios. Entonces estás diciendo: pero bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Ok? Mire, Pedro dudó. Pedro empezó a mirar a los lados. No puedes ver los mirados, no puedes ver el viento, no puedes ver no puedes estar escuchando a la gente, no puedes estar escuchando la noticia. Hay gente que no lo ha matado el virus, sino la noticia. Mire, viven aterrorizados por todo lo que han escuchado a los demás, porque le prestan sus oídos al diablo, porque viven para prestarle los oídos al enemigo. Tú tienes que consagrar tus oídos para que solamente escuchen la palabra de Dios, para que solamente escuchen lo bueno. Tienes que consagrar tus ojos para que solamente vean lo bueno y deja de estar viendo siempre lo malo. Tienes que consagrar tu boca para hablar palabra de bendición y no de maldición. Entonces Pedro se detuvo a ver el fuerte viento. Cuando usted se detiene a ver la economía, usted no va a hacer ninguna negociación. Cuando usted se detiene a ver lo que dice la bolsa de valores, usted dice: yo estoy en la ruina. Cuando usted se detiene a ver lo que dice el mundo de la crisis, usted entra también en ella. Cuando usted se detiene a ver las estadísticas, usted dice: yo no voy a lograr nada. Por ejemplo, una mujer que está diciendo: Señor, yo quiero que tú me ayudes a restaurar mi matrimonio. ¿Verdad? Si usted se detiene a ver las estadísticas, la estadística dice: no, todos los hombres que se han ido, ninguno vuelve. Usted se pega de ahí, no va a llegar nada. Pero si usted le cree a Dios, Dios es el que pone el querer como el hacer y la buena voluntad. Y Dios, el hombre puede haber dicho que no, pero Dios tiene la última palabra. Que tal vez a ti te diagnosticaron de algo y tú dices: bueno, pastora, el diagnóstico dice una cosa, pero Dios tiene la última palabra. Tú no puedes estar viendo los vientos, tú no puedes estar viendo las circunstancias. Pedro empezó a ver el viento y dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Porque cuando tú empiezas a ver las cosas de este mundo, cuando tú empiezas a escuchar las cosas, cuando tú empiezas a observar a los demás, te vas a llenar de miedo. Porque el espíritu de miedo está, mire, acuérdense que el miedo viene de la ascendencia de lo que, de los seteos, de esos hititas que vienen a qué, a meterle miedo a la gente. Entonces tú no puedes estar viendo hacia los lados. Y dice que comenzó a hundirse y ahí empezó a decir: Señor, sálvame. Pero al momento Jesús extendió su mano y asió, porque independientemente de los errores que usted y yo podamos cometer, Dios siempre está ahí para sostenernos. Dice el salmista en el Salmo 37: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba sus caminos. Y aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Padre lo sostiene con su mano. O sea, nuestro Padre nos va a sostener. Nuestro Padre es tan misericordioso que sabe que te equivocaste, que sabe que cometiste un error, pero aún así está allí para decirte: hijo, yo te perdono. Porque si hay un arrepentimiento verdadero, nuestro Padre Celestial, mire, nos lleva a otra dimensión, ¿ok? Arrepentimiento no es cuando usted llora, arrepentimiento es cuando usted cambia verdaderamente. Entonces el Señor siempre va a estar ahí para darnos la mano, siempre va a estar ahí para sustentarnos, así como lo hizo Jesús con Pedro. Ahí cuando dice: y cuando subieron a la barca, se calmó el viento, porque todo eso era para probar la fe de Pedro. Dios ha permitido las circunstancias en tu vida en estos últimos tiempos para ver cuánto le crees, para ver cómo está tu fe. Dios está probando la fe del pueblo de Él. Si tú le crees al hombre, siempre vas a dudar, pero si tú le crees a Dios, Dios es un Dios de obras completas. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, porque hay algo que Dios no sabe hacer, que nosotros somos especialistas en hacer. Dios no sabe mentir. Dios lo que hace, lo dice, lo cumple. Así que yo vengo de parte de Dios en esta mañana a decirte: vamos, echa fuera toda duda que no te ha dejado caminar en lo sobrenatural, toda duda que te ha tenido paralizado, toda duda que no ha permitido que tú recibas ese milagro,
producto de la duda, producto de estar viendo a los lados, de ver los fuertes vientos contrarios, te has sentido con angustia y no has podido recibir el milagro. Así que di, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo renuncio en este día a toda duda, a todo temor, a todo espíritu de incredulidad, a todo aquello, Señor, que no me permite ver tu gloria. Señor, desarraiga de mí esa duda, Señor, yo la echo fuera. Dios mío, ayúdame a creer, ayúdame, Señor, a ver tus cosas, Señor, sobrenaturales. Ayúdame a andar en medio de las pruebas, Dios mío, y a no detenerme por lo que digan los demás, sino mantener mi mirada puesta en ti. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret.